Nos acompaña hoy aquí César Moliné, coordinador de grupos de trabajo de GFCE, que va a moderar a un destacado grupo de panelistas que nos aportarán distintas perspectivas nacionales. Vamos a contar con la presencia de Isaac Morales, coordinador de Seguridad Multidimensional, Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Caterina Canales, directora de Operaciones de CSIRT, de la Subsecretaría de Interior de Chile; y Roberto Lamat, coordinador del Centro de Respuestas de Incidentes Informáticos de Costa Rica, CSIRT-CR. Buenas tardes, buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí a esta sesión inaugural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Hola, buenos días. Pues César, adelante, te cedo el testigo y la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente. Bueno, como ya se mencionó, muy buenos días a todos. En nombre de la OEA, del Instituto de Ciberseguridad de España y del Foro Global de Estadísticas Cibernéticas, quiero darles la bienvenida al panel sobre normativos y legales de Latinoamérica. Sección del Security Boot. Habiendo sido participante en ediciones previas de este evento, entiendo la necesidad de señalar que el mismo realmente representa una de las mejores características de la gestión. Y como que al igual que muchos de ustedes que también han participado, saben que no hay nada como pasar 2 semanas en verano en León, explorando todos los etapas, todas las cervecerías y disfrutando de todo lo que es la que nos ofrece. Así que esperemos que el futuro sea mucho más gentil y que en los años venideros podamos continuar realizando este evento de manera. Mi nombre, como ya se mencionó, es César Moliné y soy coordinador de los grupos de trabajo del Foro Global de Cibernética y voy a ser un moderador. El GFCE es la plataforma global para la coordinación en la creación y desarrollo de capacidades. Como una plataforma impulsada por una comunidad de múltiples participadas, nuestro objetivo es fortalecer la capacidad cibernética a nivel mundial. La coordinación del desarrollo de capacidades se trata de comprender no solo los problemas que enfrentamos como una cuestión transfronteriza. Sabemos que la mayoría de los problemas derivados de las interacciones del espacio son comunes a todos nosotros y sus impactos son asimismo comúnmente sentidos. Pero también comprender la forma en que los enfoques a estos problemas pueden ser útiles como experiencia de aprendizaje. Y es que a través de este entendimiento que aprendemos el por qué debemos actuar y cómo construir nuestras propias soluciones. Al conseguir este entendimiento encontramos confianza y un terreno común para ampliar nuestras asociaciones y nuestro éxito. En tal virtud, en el año 2017, el Foro Global de Experticia Cibernética estableció lo que son sus grupos de trabajo, como ese lugar para que la comunidad se reúna y aborde sus desafíos. Estos grupos brindan una plataforma para el diálogo entre nuestros miembros, para que alineen sus esfuerzos y desarrollen la comprensión de los proyectos e iniciativas en curso por otros miembros en ese espacio. Finalmente, solo quiero indicarles que la OEA, a través del CITE, es el hub del GFCE para la región de las Américas. Por tanto, si desean más información sobre nosotros, cómo podemos colaborar, no duden en ponerse en contacto y con gusto los asistiremos. Como ya se mencionó previamente, hoy me acompaña un destacado grupo de panelistas y sería difícil encontrar un grupo de personas más calificado para discutir sobre los marcos legales y normativos en Latinoamérica. Así que, para empezar, tuvimos una presentación previa de Floriano, donde nos dio esa visión de la Unión Europea respecto de cómo están los marcos normativos y legales de ciberseguridad. Pero también sabemos que esta discusión, por ejemplo, trata de muchas aristas, trata muchos temas que, por ejemplo, tocan aspectos como puede ser la ciberdelincuencia, como puede ser la protección de datos personales, e incluso aspectos relacionados a las infraestructuras críticas e incluso a la seguridad nacional. Por tanto, quiero ahora a mis estimados panelistas, les voy a dar un tiempo de unos 2 o 3 minutos a cada uno para que nos den un vistazo generalizado
sobre cómo está compuesto el marco legal nacional de los países relacionado principalmente a dos aspectos. Primero, sobre la existencia de legislación sustantiva sobre ciberdelincuencia y en segundo lugar sobre la existencia de legislación o regulación relacionada con aspectos como puede ser la protección de datos personales, la notificación de incidentes o filtraciones de datos, si existen requisitos de auditorías de ciberseguridad o implementación de estándares de ciberseguridad, y por último, si existe algún tipo de obligación sobre la identificación y protección de las infraestructuras críticas. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Aura Cienfuentes, que es directora de Gobierno Digital del MINTIC de Colombia. Aura, por favor. ¿No está? Parece que no. Lamentablemente no nos ha podido acompañar, pues entonces disculpo. Caterina, cuando tú dispongas. ¿Cómo están? Buenos días por Chile, buenas tardes por allá. Oye, César, muchas gracias por la presentación, por la posibilidad de poder compartir en estos temas que son tan importantes. En la medida de lo que puedo contarles de Chile, obviamente nosotros marcamos nuestro marco normativo a través de la existencia de nuestra Política Nacional de Ciberseguridad, que nos entregó de cierta forma el mapa de ruta a seguir en cuanto a un montón de iniciativas. Sin perjuicio de que en Chile ya teníamos consolidado una ley de datos personales y una ley de delitos informáticos, dado obviamente los avances en materia de la digitalización y las nuevas formas hoy día de amenaza, estas debiesen ser reconocidas y debieron ser reconocidas en nuestra legislación. Por ende, nos encontramos en la modificación de la ley de datos personales con una actualización que es más parecido al GDPR que tienen en Europa. Y en materia de delitos informáticos es la adecuación del convenio de Budapest, que es esta iniciativa o este convenio internacional acerca de la ciberdelincuencia. En materia sustantiva también tenemos hartas cosas relacionadas principalmente con lo que tiene que ver con el grooming, con el acoso sexual, con la pornografía infantil, que están contenidas en leyes especiales. Y después de eso, lo importante es que todo esto llega a ser un ecosistema que fuese mucho más importante y más sólido y maduro en cuanto a otras normativas. Relativo a lo que es la gobernanza de ciberseguridad y a la protección de infraestructuras críticas, este está dado por un proyecto de ley que también estamos promoviendo ahora en el último tiempo, el cual tiene por objeto entregar una gobernanza ya más sólida y concreta, pasando ya a dejar de ser en un modelo de política y bien entregar una regulación especial para aquellos que se consideren infraestructura crítica dentro de la información. Adicional a eso, mientras estamos en este periodo de la regulación, lo que hacemos es con los sectores regulados, que son aquellos que representan en gran parte la infraestructura crítica de un país, establecemos normas sectoriales. Y esas normas sectoriales contienen la obligación de reportar incidentes, contienen además las características que debe tener una buena auditoría en materia de ciberseguridad, y no solo la gestión del incidente, sino que también la taxonomía de cómo notificar, cuándo notificar, a quién notificar, lo cual nos está entregando una base, lo cual es muy transversal en materia de normativa y gestión dentro de un ecosistema que la verdad es que tratamos de lograrlo de una manera bastante grande y profunda. Okay. Muchísimas gracias por eso, Caterina. Isaac, por favor, de México. Tienes el placer, por favor. Muchas gracias, César. Primero, permíteme simplemente saludar esta excelente iniciativa de INCIBE de incorporar una discusión sobre los marcos legislativos, marcos regulatorios, marcos normativos en general, con una orientación a la región o de la región latinoamericana. Me gustaría señalar primero, antes de referirme específicamente a México, a que es importante considerar, y a partir justo de la exposición previa que hizo nuestro colega Florian, que no existe propiamente un marco legislativo ni regulatorio, y diría yo, ni institucional, que sea modelo único para abordar todos los retos y todos los ámbitos de la ciberseguridad. Es necesario mirar país por país, región por región,
para determinar necesidades y capacidades y, por lo tanto, asumir una legislación, un marco institucional y normativo a partir justamente de esa visión más específica y local o regional que tenemos sobre todos los temas de ciberseguridad. El segundo elemento que diría es que toda legislación, todo marco normativo en materia de ciberseguridad, hoy por hoy creo que tiene que ser visto como un tema en marcha, como algo ongoing, en el sentido de que será necesario, mientras evolucionen los retos y los grandes temas de la ciberseguridad, ir evolucionando igualmente las legislaciones, los marcos institucionales y normativos. De ahí que creo que hoy se demanda cierta flexibilidad en el entender y en el abordar de estos temas, no desde una perspectiva, digamos, muy rígida o tradicional, diríamos, sino más bien desde una perspectiva colaborativa e integral. Creo por ello que la legislación o los marcos normativos, institucionales en México han apuntado a observar el ciberespacio y las plataformas digitales como medio, no como el fin en sí mismo. Y en este sentido, las tecnologías en el acercamiento de México a los marcos normativos institucionales, consideramos que las tecnologías no son malas per se, al contrario, las tecnologías ofrecen todas las posibilidades de generar desarrollo. Lo que resulta negativo, lo que resulta necesario regular o prohibir son las conductas que por medio de plataformas tecnológicas, pero no las tecnologías per se, producen comportamientos ilícitos, hostiles, etc. La perspectiva también de acercamiento de México a esta digamos, visión general de los marcos, se vincula con una idea de integralidad en el que es necesario mantener o tratar de mantener en equilibrio las preocupaciones de seguridad, es decir, la agenda propiamente de ciberseguridad, con la protección y ejercicio de los derechos en línea. Y un tercer elemento, el detonar, el dar oportunidad a que se detonen todas las posibilidades que para el desarrollo ofrecen estas tecnologías. Y tomar en cuenta también lo que en el mundo real, no en el mundo cibernético, tenemos ya. Legislaciones en materia penal, legislaciones en materia económica, regulaciones y estándares que están operando para el mundo real, que no necesariamente requerirían tener pues digamos, un gemelo en el mundo cibernético, sino aplicar aquello al mundo cibernético. De ahí que me permito reiterar digamos, el primer apunte del marco de México para esto, que señala la aplicabilidad del derecho internacional a las actividades en el ciberespacio. Y de ahí que los marcos de referencia que están surgiendo, por ejemplo, para el comportamiento responsable de los estados, desde Naciones Unidas, desde los procesos del Grupo de Composición Abierta, Open-Ended Working Group, del Grupo de Expertos Gubernamentales, el GGE, han surgido a propósito de esto y de las medidas de fomento de la confianza. Lo mismo que en el involucramiento de México y de los países de América Latina en general en el proceso de negociación de una eventual convención latinoamericana, internacional contra los ciberdelitos, con la idea de que haya un agregado, un potente componente latinoamericano en estas negociaciones. Y concluyo abordando muy específicamente México, compartiendo que si bien tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad, que por cierto fue desarrollada con el apoyo también de la Organización de Estados Americanos, esto permitió generar una idea de flexibilidad a la ejecución misma de la estrategia que permitirá ir adaptándose o actualizándose en el tiempo. Y contamos sin duda con legislación puntual desde el Código Penal, desde la Ley de Protección de Datos, desde la Ley de la Regulación de Instituciones de Tecnología Financiera, la que denominamos FinTech, la Ley de Seguridad Nacional y el Programa de Seguridad Pública, con componentes específicos. Es decir, no una ley de ciberseguridad ni una ley de ciberespacio, sino leyes que incorporan elementos específicos
sobre estas tecnologías en cada uno de los diferentes ámbitos. Gracias, César. Gracias por esas palabras, Isaac. Veo que por fin pudo entrar Aura. Ahora, si tienes la posibilidad, por favor, de compartirnos tu experiencia sobre el marco legal y normativo de allá de Colombia. Claro que sí. Buenos días a todas y todos. Perdón por entrar un poco tarde, estaba terminando otra intervención. Bueno, pues nosotros en estos espacios siempre compartimos que en Colombia lo que ha sido muy interesante es tener, como lo dicen, un marco legal, un marco normativo, pero también un marco de política. Es decir, obviamente hemos venido expidiendo leyes e instrumentos normativos que nos permiten justamente regular y plantear las obligaciones que se tiene y los sujetos obligados, que en este caso son las entidades públicas, con las diferentes características y los diferentes principios que se deben cumplir, pero al mismo tiempo tenemos documentos de política que son un poco más de largo aliento, no vinculantes, pero que permiten justamente promover buenas prácticas y promover también la cultura más preventiva de hacia dónde se tiene que ir en estos temas. Voy a citar puntualmente dos leyes que me parecen importantes de cara a este panel, pues señalar de dos pisos jurídicos que han sido fundamentales en estos temas. La primera es la ley 1273 del 2009, que fue la que creó los nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos. Esto digamos que fue bien importante y si nos damos cuenta, esto ya fue hace más de 10 años, que nos permite justamente determinar cuál es el número de meses, por ejemplo, de penas de prisión que se van a definir y que se van a implementar de cara a delitos informáticos y las multas también con los valores monetarios en pesos colombianos que implicaría cualquier tipo de infracción en ese sentido. La segunda es la ley de 1620 de 2013 que busca promover y fortalecer la formación ciudadana y el fortalecimiento de los conceptos de derechos humanos. Esta es bien interesante porque también una de las cosas que hemos venido aprendiendo y seguramente es lo que otros países también han vivido, es que estos marcos normativos, legales o de política, plantean, digamos, el deber ser, plantean los delitos eventuales o las infracciones, los vacíos que tiene este tema, pero eso tiene que ir muy acompañado de pedagogía, de lo que decía, de compartir buenas prácticas, de mucha socialización de las herramientas con las que cuentan las entidades públicas, pero también con las que cuenta la ciudadanía para poder justamente denunciar esto o para que en la medida en que tengamos más datos sobre este fenómeno, pues poder saber qué otro tipo de instrumentos se requiere promulgar, expedir y demás. Entonces creo que es importante también todo lo relacionado con pedagogía porque en la medida en que nos apropiemos de estos instrumentos y mecanismos de TI, realmente podremos lograr que esta oferta y demanda pues se conjuguen. Excelente, muchísimas gracias, Aura. Roberto, tu turno. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todos los que nos acompañan, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de INCIBE por este importante evento reconocido a nivel mundial. Desde Costa Rica, los temas en que hemos estado con más fortalezas y que los diferentes informes, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, recientemente con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estudió toda la situación de ciberseguridad en Latinoamérica, pone de relieve el tema comparativo en materia en varios sectores, pero en materia legal. En Costa Rica es de la parte donde salimos más fortalecidos y eso se confirma con el reciente informe del Cybersecurity Index de la OIT, donde se refleja esa fortaleza. En Costa Rica se han desarrollado varios marcos normativos referentes a materia de ciberseguridad, entre ellos los temas en materia penal, que como mencionaba ahora en Colombia también, Costa Rica desarrolló todo un marco penal en materia de delitos informáticos, donde se regula las diferentes situaciones y delitos que se pueden realizar dentro de un marco actualizado. Además, tenemos la Ley de Protección de Datos, que en el caso de Costa Rica ya cumple 10 años y está en un proceso ahora en nuestra Asamblea Legislativa, un proceso de actualización también de la normativa, porque como mencionaba el colega desde México, también estas normativas son temas necesarios de continua actualización y proceso de mejora. De igual forma, Costa Rica ha desarrollado varios marcos de protección para el tema de menores, un sector importantísimo, y el tema de la vulnerabilidad con menores, y además que el cibercrimen ha venido desarrollando acciones contra este grupo. Entonces existe normativa desarrollada en materia de protección de menores. Además, como mencionaba, un tema importante, las políticas que se desarrollen. Esto el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones también ha venido trabajando en las estrategias de protección a menores y estrategias de ciberseguridad en línea.
De igual forma, un elemento importantísimo que los países deben contar y desarrollar es las estrategias nacionales de ciberseguridad. Costa Rica desarrolló desde el 2017, con apoyo de la Organización de Estados Americanos, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, teniendo varios puntos y nortes para establecer un trabajo común con los multi-stakeholders del país y venir desarrollando diferentes aspectos de mejora de capacidades, tanto en materia normativa como en materia del CECIR nacional, como en materia de trabajo conjunto para mejorar esas capacidades. Y actualmente nos encontramos también, junto a la Organización de Estados Americanos, en la mejora de una nueva estrategia de ciberseguridad, pues es necesario que estos procesos continúen y sigan se actualizando. Y tal vez un punto importante de reflexión es que estos temas normativos deben verse de una manera integral. ¿Y a qué me refiero con esto? Debe participar también las partes técnicas, porque muchas veces estas normativas, si son desarrolladas solo desde el punto de vista legal, dejan vacíos enormes en tema técnico, que a veces legalmente desde el punto de vista de los abogados, ¿verdad? Nos parece que está muy bien, pero cuando lo vemos desde el punto de vista informático, vemos que tal vez lo que estamos creando pueda no ser aplicable. Entonces debe ser un trabajo conjunto. Gracias realmente por ese comentario, Roberto. Sí, es cierto, como dicen algunas personas, cuando entran los abogados que se empiezan a dañar todas las cosas porque entre técnicos nos entendemos todos, supuestamente. Pero bueno, dándole un giro, muchísimas gracias a todos por esta visión generalizada, pero ahora también quiero llevar la discusión a un plano mucho más particular. Y es realmente, sabemos que estamos en la virtualidad, que estamos a distancia, siendo la segunda edición virtual de este evento, nos hemos dado cuenta que en el contexto de esta pandemia mundial que estamos viviendo, la transformación digital no solamente ha sido imprescindible, sino que ha sido realmente la única manera en la que los países han podido tratar de retornar de alguna manera y de continuar las actividades que llevan a cabo de manera diaria. Por tanto, sabemos que siendo la transformación digital un hecho, los retos relacionados a esa transformación digital y a la ciberseguridad como tal no van a desaparecer. Muy probablemente es que aumenten y que sus impactos sean cada vez más graves. Para todo nuestro público que está aquí presente, y esto abro la pregunta a cualquiera de los panelistas que desee tomarla ahora mismo. Si yo soy el responsable de formular políticas para un país de Latinoamérica, ¿cuáles prioridades yo debería tener en cuenta para apoyar el desarrollo del marco normativo y legal a nivel nacional? Entonces, con esto le doy paso. ¿Alguien quiere ser voluntario o tributo para responder esta pregunta? No sean tímidos. Pues, si quieres, yo empiezo, ya que entré tarde. Está bien, Aura. Vamos a darle a Aura porque Aura sabe que tiene la penalidad de haber entrado tarde. Exacto. ¿Me escuchan bien? Yo estoy un poco entre... ¿Perdón? ¿Aura? Sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ok, listo. Ahora sí. Bueno, sí, perfecto, listo. A ver, yo creo que hay varios aprendizajes también, pero creo que en general en política pública ayuda mucho tener en cuenta frente a estos temas todo lo relacionado con datos personales, notificación de incidentes o cualquier infiltración que pueda haber de datos. Voy a entrar como a detallar también un poco lo que ha sido en Colombia, haber planteado esto en el quehacer de política pública y en este marco legal. Los requisitos de auditoría en ciberseguridad, la implementación de estándares y por último todo lo relacionado con la identificación y protección de infraestructuras críticas. Y aquí entonces voy a empezar con un tema que me parece fundamental y es que una de las cosas que hemos venido aprendiendo sobre esto es, uno, entender que frente a temas de ciberseguridad, frente a temas de ataques cibernéticos, siempre hay dos tipos de usuarios. Está la entidad pública, en nuestro caso, pues, puntualmente, pues porque le estamos hablando al sector público, y está la ciudadanía. Ambos son usuarios de las guías, de los estándares, de las campañas de sensibilización que hacemos, y es muy importante hablar el lenguaje y construir las narrativas de manera diferente. En primer lugar, frente al sector público, lo que hemos venido haciendo es plantear esa hoja de ruta con los mecanismos, los instrumentos que se requieren para que ese
delegado en ciberseguridad, ese CISO que muchas veces tienen las entidades especializado en temas de seguridad, sepa con qué cuenta para poder cumplir con muchas de las cosas que en la ley quedaron como obligatorias y vinculantes. Y por el otro lado está la ciudadanía, los grupos de valor, emprendedores, sector privado, a los que les hablamos con campañas de sensibilización, con uso de apropiación de TI. Entonces creo que un primer punto es entender muy bien que muchos de los instrumentos de política tienen dos tipos de usuarios diferentes y tienen metas asociados a eso. Puntualmente en Colombia, por ejemplo, nuestro COMPES 3995 de Confianza y Seguridad Nacional, que salió en julio del año pasado, o sea, llevamos un año con esta política vigente, tiene mucho eso en la narrativa de la política, es decir, tiene metas asociadas a fortalecimiento de capacidades en sector público, en los servidores públicos, y tiene otras de apropiación y pedagogía por parte de la ciudadanía, y en ambas siempre tenemos pues estrategias en simultáneo. Lo segundo que creo que es importante es los marcos normativos o los marcos de política tienen que ir acompañados de instrumentos que permitan materializar e implementar eso. Muchas veces lo que ocurre en estos temas es que sacamos unos lineamientos que parecen muy macro, muy ambiciosos, muy amplios, y luego a ese servidor público de las oficinas de TI en muchos casos no encuentran esa herramienta realmente que les permite llevar esto a cabo. Y creo que eso es importante, y en particular en Colombia, por ejemplo, tenemos un modelo de seguridad y privacidad de la información que hemos venido actualizando. Entonces, en la medida en que ese CISO, ese oficial de TI, esa oficina de tecnologías, utiliza el modelo, nos permite también evidenciar hacia dónde lo tenemos que ajustar. Es una más, en muchos casos es un autodiagnóstico que la entidad hace sobre qué tiene que hacer, qué debilidades tiene, y creo que lo interesante como Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC es que cuando uno mapea todos esos autodiagnósticos, pues entiende qué acompañamiento tenemos que brindar, qué otro tipo de fortalecimiento, cursos, herramientas tenemos que hacer. Y por último, simplemente para señalar que en Colombia también tenemos un CECIR Gobierno, que hemos venido también optimizando en los últimos años, muchos aprendizajes sobre eso, y no quisiera desconocer que al final cualquiera que sea la iniciativa política que se haga, requiere una articulación interinstitucional muy fuerte. En Colombia estamos con un PMU en ciberseguridad, con un engranaje institucional con fuerzas militares, con policía, con inteligencia, con sector público, que creo que nos ha dejado como aprendizajes que al final cada uno tiene un perímetro de acción, pero si sumamos todas esas fuerzas y todos esos trabajos, realmente estamos logrando tener una política en materia de ciberseguridad muy robusta. Muchísimas gracias por esa visión. Ahora, Roberto, yo creo que tú ibas a intervenir y me gustaría saber exactamente cuál es ese consejo realmente. Muchas gracias, César. Efectivamente, la mayoría de nuestros países en toda Latinoamérica están en un proceso de transformación digital, entramado dentro de las estrategias de transformación digital, en el caso de Costa Rica también. Y uno de estos temas que es importante es que la ciberseguridad al final es transversal a todos los proyectos tecnológicos. Si estamos avanzando en materia digital, y esta pandemia ha hecho que se impulse los procesos de transformación digital mucho más que en otros momentos, la ciberseguridad es una prioridad. Y uno de los temas importantes es esa cultura digital en los congresistas, esa capacitación, información para que vean la prioridad que debe tener esto. Uno de los puntos importantes para que se vean el tema de inversión y mejora también en capacidades tanto legales como de asignación de presupuestos es cuál es el retorno de inversión que nos da la ciberseguridad. En nuestro caso, por ejemplo, vemos que un país más ciberseguro atrae mucho más inversión, atrae empresas de tecnología, atrae generación de empleo, generación de pymes en desarrollo de tecnología. Si tenemos un país más ciberseguro y con capacidades para responder frente a incidentes y sobre todo para ser preventivo también. Entonces, que nuestras mejoras normativas nos permitan actuar. Otro elemento importante es que se establezcan en los marcos normativos claramente las entidades responsables de los temas de ciberseguridad que tengan las competencias y capacidades para coordinar con todo el entramado público los temas de ciberseguridad, además de, como mencionaba ahora, tener esos marcos claros que nos permitan tener los frameworks de ciberseguridad aplicados en el sector público. Y muchas veces esto es fundamental y necesario pues para que se capaciten, se formen, se asignen personas encargadas y sobre todo un aspecto muy importante, los CECIR nacionales en los diferentes países. Eso es muy importante para los temas de coordinación entre los diferentes países latinoamericanos que nos permiten
permita también mejorar nuestras capacidades de atención, porque al final la ciberseguridad no es un tema aislado, no es un tema solo de Costa Rica, de Colombia, Chile. Situaciones que vemos de ciberseguridad nos compete a todos y nos afecta a todos como región y al final también como toda una cibersociedad interconectada. Entonces, esos son temas importantes que se establezcan normativamente para dar esa fuerza. Muchísimas gracias por esa visión, Roberto. Sí, Isaac, ahora te voy a dar la palabra, pero ciertamente me encantó ese comentario sobre el tema de las asignaciones presupuestarias, porque sabemos que ese es uno de los retos principalmente que tenemos en todos nuestros países y es un poco realmente sí, o sea, queremos ciberseguridad, pero necesitamos tener presupuesto para llevarlo a cabo de alguna manera. O sea que sí, desde el punto de vista económico ciertamente siempre es debería ser la punta de lanza para alguno de estos aspectos. Así que excelente comentario. Isaac, por favor. Muchas gracias, César. Coincidiendo con lo que han señalado mis dos compañeros, prácticamente agregaría 3 recomendaciones muy puntuales. La primera de ellas, y partiendo justamente de la visión de los países de América Latina, creo que es muy importante tener mayor conocimiento y reconocimiento de las brechas que existen a nivel nacional en temas digitales. Hablamos de una transformación digital, pero lo cierto es que en muchas ocasiones nuestros países están más bien en un estado de construcción de esa digitalización o de la denominada democratización de las tecnologías. Es muy importante que todo esfuerzo en materia de ciberseguridad tome en cuenta la existencia y las particularidades de esas brechas, en términos de acceso a las tecnologías, en términos de nivel de desarrollo, en términos de género, en todos los aspectos en donde podemos identificar esas brechas, para que las opciones legislativas de política en materia de ciberseguridad contribuyan a cerrar esas brechas y no incluso las hagan más amplias. La segunda recomendación, dejar atrás la fragmentación en el abordaje de estos temas. Es muy común, y ya lo referían mis colegas, a que los técnicos dialogan por un lado, los políticos por otro, los legisladores por otro, la comunidad de organizaciones de sociedad civil por otro y el sector privado por otro. Es necesario acompañar, ir moldeando todos los esfuerzos en un diálogo más fluido, más claro, más institucionalizado. Es cierto que la competencia de las normas corresponden en la mayoría de nuestros países a los legislativos, la competencia de las políticas a los gobiernos centrales, federales, etcétera, pero el acompañamiento de estas políticas o normas es conveniente desde todos los sectores. Y tercero, una mayor atención a la determinación en el ámbito cibernético de la jurisdicción nacional. Todos los esfuerzos en materia de política y ciberseguridad en el ámbito cibernético se vuelven incluso más difíciles de identificar las líneas que resultan más delgadas en el ámbito cibernético en cuanto a las jurisdicciones nacionales. Por eso es que la recomendación puntual de toda medida de ciberseguridad o de política de ciberseguridad debe considerar mayor cooperación internacional, regional, con los vecinos, a propósito de esa delgada línea que existe en el ámbito cibernético para la determinación de las jurisdicciones nacionales. Gracias. Puntual de tu parte realmente, Catarina. Yo creo que sí tenemos tiempo para tu intervención, así que por favor, si nos deleitas. Creo que estás en mute. Estás en mute. Ahora sí. Entendiendo que lo que aportaron los compañeros, la verdad es que fue absolutamente... pero para complementar un poco, decir que qué es lo que creo que es importante cuando uno se plantea el reconocimiento y la instauración de una política que quiere que sea exitosa. Lo primero, yo creo que también hay que mirar los marcos internacionales. Hoy día también reconocer esa experiencia internacional que se está trabajando hace mucho más tiempo por los países, a diferencia de Latinoamérica, que estamos hablando de ciberseguridad hace aproximadamente 4 o 5 años, reconocer también esta experiencia, hacerla para uno, y así es como tienen gran valor instituciones como el INCIBE, como la OEA, que nos acompañan en todo este proceso desde la instauración de las políticas de ciberseguridad,
a nivel nacional en los países. Entonces, este acompañamiento que nos permite poder mirar modelos, que nos permite poder relacionarlos, es muy provechoso cuando uno quiere partir de la base de crear una política. Otro aspecto muy importante que no estaba mencionado es que cada vez que uno piensa en una política de ciberseguridad, tiene que tener presente el principio de neutralidad. Porque dado cómo se manejan los procesos legislativos de nuestros países, donde no es tan fácil modificar una ley, no es tan fácil generar una actualización de los procesos normativos, es necesario siempre pensar que las leyes que estamos haciendo, que las políticas que estamos tratando de implementar, tengan el principio de neutralidad que nos permita que en el corto plazo no quedemos desde ya desfasados en base al requerimiento inicial que uno podría haberse vislumbrado. Y para ello es muy importante también que nosotros nos ocupemos del dimensionamiento del ecosistema, ocupando la transversalidad, así como lo decía Roberto. La verdad es que nosotros, cuando se plantean los procesos de transformación digital de los estados, así también los procesos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en todo lo que es inteligencia artificial con una política para todos esos modelos, para todos los procesos, para toda la gestión del riesgo. La ciberseguridad debe ser transversal. Entonces, si nosotros pensamos en que cuando yo dimensiono el ecosistema, un ecosistema que además tiene una planificación que, como ya lo vimos, tiene que ser multidisciplinaria, donde llame a converger varios equipos que no sean solamente los legislativos o los del gobierno central, sino que también siempre desde la mirada práctica y técnica, porque una cosa, como lo decía nuestra compañera al principio, efectivamente tenemos dos niveles de usuarios. Uno son los funcionarios de gobierno, las instituciones de gobierno que queremos normar, pero también estas normativas debiesen ser tomadas por el sector privado. Y para el sector privado tiene que llegar en un lenguaje y en un mensaje que sea mucho más directo, mucho más fácil, mucho más básico, porque si estamos tratando de ver la ciberseguridad desde un gobierno, tenemos que ser el modelo inspirador para el privado. Y ese modelo se logra a través de políticas que no tengan este sesgo tan gobierno, sino que sean transversales, neutras, multidisciplinarias y además que puedan correlacionarse con diferentes aspectos y sectores de la comunidad. Excelente, muchísimas gracias, Catarina. Como solamente nos quedan 3 minutos, les voy a pedir rápidamente una última intervención de cada uno de ustedes y les pido todas las disculpas por la premura del tiempo. Sabemos que los retos de ciberseguridad son muchos, sabemos que necesitamos mayor coordinación. Este ha sido realmente uno de los elementos que todos ustedes de una forma u otra han sacado a resaltar. Entonces, si ustedes pudieran, cada uno de ustedes pudieran hacer una intervención significativa que cambie el status quo de la ciberseguridad a nivel de sus países, ¿cuál sería esta intervención, por favor? Y quiero empezar, por favor, Catarina, como tú fuiste la que terminaste, voy a empezar por ti. Y luego entonces le voy a pasar la palabra a Aura, Roberto e Isaac. Voy a cerrar contigo. Yo creo que todos nosotros podríamos dar algunos consejos, hemos estado en esto harto tiempo, pero lo que más me ha funcionado es generar los vínculos de confianza, generar la integración del privado al mundo público a través de una gestión, de la entrega de un producto, de una comunidad que se forma, comunidad que además se fortalece mucho en lo internacional. Nosotros tenemos mucho contacto, generamos muchas iniciativas, con Roberto nos vemos casi todos los meses, y eso que Chile ni siquiera tiene convenio con Costa Rica, pero la verdad es que generar esto, bueno, con Wilson también del CECIR de Colombia, también con Radamés de la Guardia Nacional, o sea, estamos interconectados y esa interconexión nos permite generar la confianza. La confianza te lleva al reporte, te lleva a la ayuda y te lleva a rebajar la amenaza sistémica que hoy día es tan importante para nosotros. Así que es lo que a nosotros más nos ha funcionado, creo. Perfecto, gracias. Adelante, por favor, Andrea. Bueno, yo diría que yo siento que toda esta institucionalidad pública que está en el sector público tiene que ser la institucionalidad que aprenda más rápido. Es decir, nosotros como sector público, al ya saber que el uso exponencial del entorno digital se va a seguir dando y que por ende los fraudes, ataques cibernéticos van a seguir ocurriendo y seguramente van a ser cada vez más hábiles en hacerlos, creo que quienes estamos hoy en el sector público formando equipos, tenemos que tener muy claro
que esos equipos tienen que ser multidisciplinarios, que tenemos que contratar personas que estén constantemente probando nuestras infraestructuras críticas, que deben estar justamente yendo un paso más allá o incluso aprendiendo más rápido que como lo hemos venido haciendo, porque en la medida en que podamos ir determinando los patrones que se están dando sobre eso, la manera en cómo se están vulnerando las diferentes infraestructuras críticas en el sector público, páginas web, sistemas de información, vamos a poder ser cada vez más inteligentes y vamos a saber sobre todo cómo responder de manera más acertada. Entonces, diría que esa es como la gran contribución y creo que los ESIR de gobierno están logrando construirse y formarse de cara a esto. Perfecto. Gracias, César. Coincido en la necesidad de fortalecer la cooperación, tanto formal e informal. Creo que la informal ha sido más práctico en términos de que entre los equipos técnicos nos entendemos mucho más rápido para los temas de cooperación, pero ocupamos la parte formal. Entonces, esto requiere que se fortalezca los diferentes medios que ya han venido trabajando, desde, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, con CECIR Américas, y recientemente desde la Red de Gobiernos Electrónicos de América Latina y el Caribe, desde una iniciativa donde ya se ha incluido, desde Costa Rica se incluyó en los temas con la Red GEAL, los temas de cooperación en materia de ciberseguridad como uno de los puntos de ayuda, e ir fortaleciendo estas capacidades formales de cooperación entre los diferentes países. Esto incluye que los países que haya falta desarrollar los CECIR nacionales comiencen a desarrollarlos. Es necesario que todos los países tengamos un punto de contacto que nos permita interactuar y compartir información y que nos permita mejorar en esas capacidades de que si algo le está pasando a un país de la región, podamos todos estar informados rápidamente y poder tomar las medidas tanto para ayudar a ese país amigo como para tomar las medidas de prevención dentro de nuestros países en caso de que esto se esté dando, ya que al final la ciberdelincuencia, el cibercrimen, no le preocupa fronteras. Nosotros somos los que estamos limitados en esos temas y ocupamos generar esos marcos de ayuda y cooperación. Y de igual manera unirnos a marcos de cooperación internacional como lo es la Convención de Ciberdelincuencia de Budapest, la Convención de Cibercrimen, que nos permita mejorar tanto en las capacidades de investigación y mejora y que además nos obligue a que todos tengamos por lo menos un piso común de marcos normativos que podamos entonces facilitarnos la cooperación entre los diferentes países en materia de persecución judicial, por ejemplo. Y ya para cerrar, Isaac, por favor. Gracias. Difícil tarea cerrar aportando prioridades o enfoque a las aportaciones que pudiéramos dar después de escuchar a mis compañeras y mis compañeros. Creo que, César, la palabra que encontraría como clave para aquellos esfuerzos que me gustaría que se detonaran aún más en nuestra región es la idea de implementación. La verdad es que muchas veces tenemos marcos de referencia internacionales, marcos de referencia regionales, marcos de referencia nacionales aún, que se están poniendo en marcha para otros ámbitos y que perfectamente pueden trasladarse al ámbito cibernético. Tenemos además esfuerzos muy sustantivos desde Naciones Unidas, las normas para el comportamiento voluntario de los estados, desde la OEA y las medidas de fomento de la confianza que ya referían, desde los mismos ejercicios y rutas que un foro como el GFCE, el Foro de Experiencias Cibernéticas, está desarrollando en materia de fortalecimiento de capacidades, o los llamados del Paris Call, del llamado de París, ¿no? Todos estos elementos con los que contamos ya, que están ahí y que ahora toca implementar. No necesariamente tenemos que inventar todo, no necesariamente tenemos que partir de cero. Tenemos que llamar a esa implementación aún más, con la idea incluso de contribuir de manera más significativa a aquello que en Naciones Unidas se ha denominado el no dejar a nadie atrás. Y creo que de eso se trata, de no dejar a nadie atrás, tampoco en los temas de ciberseguridad. Excelente, pues muchísimas gracias a todos ustedes, mis estimados panelistas. Les deseo un feliz resto del día. Igualmente a todos nuestros participantes que nos están viendo, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por su atención. Isabel, por favor. Pues por mi parte también daros las gracias, Isaac, Caterina, Roberto y Aura, a quien me gustaría presentar, porque como ha entrado un poquito tarde no la he presentado y sí que me gustaría decir que ella es Aura Cifuentes, es la directora de Gobierno Digital de Mintic. Y por supuesto, César,
Muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestras interesantísimas aportaciones. Nos habéis dejado un enorme panorama de trabajo para acometer en las próximas jornadas. Muchas gracias.